Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús, amados hermanos y hermanas que nos acompañan en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Bienvenidos a una nueva edición. Aquí me siento placido, contento y agradecido con la presencia de Dios en este lugar y por supuesto con el privilegio que me da nuevamente Dios de estar acompañando aquí a mis hermanos en la radio. Hacía un tiempito que no estaba, pero estamos agradecidos de poder tener este privilegio tan grande de compartir la palabra una vez más con ustedes y en compañía de ellos. Aquí, antes de saludarlos, quiero recordarles que usted también puede participar al comunicarse con nosotros enviándonos un mensaje al 385-582-6280. Ahí puede enviarnos un mensaje al WhatsApp de la radio. Ahí mis hermanos van a compartir otros contactos también para que usted pueda enviarnos sus peticiones de oración, sus preguntas, sus consultas, si tiene algún mensaje que transmitirnos o si quiere simplemente participar de lo que vamos a estar desarrollando esta noche. Nosotros vamos a estar hablando hoy, en este día, de un tema muy importante, un tema muy esencial para la vida del cristiano y para todo aquel que quiera acercarse más a Dios. Hoy vamos a estar basándonos en el texto Efesios capítulo 5, verso 18, que ya lo vamos a leer en pocos segundos, y vamos a estar hablando de cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se desarrolla ese tema? Y estoy seguro que mis hermanos aquí, de parte de Dios, por supuesto, van a estar dando muchas herramientas útiles y necesarias para que podamos aprender sobre este tema. Ante nada, saludarlos. ¿Cómo están mis hermanos Pablo y Jesús? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, pastor querido? Buenas noches. Un privilegio estar aquí invitado a este programa. Audiencia amada, buenas noches. Un tema muy lindo, la verdad, es muy importante. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Maravilloso este tema y hay muchas cosas para compartir en esta noche. Amén. Jesús. Dios los bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Hoy estamos acá presentes para darle la gloria al Señor y compartir la palabra de Él. Amén. Un saludo a toda la audiencia, las bendiciones del Señor, que se extiendan ahí a cada lugar, que están sintonizando la radio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, habiéndolo saludado, entonces vamos a decir también las siguientes invitaciones, ¿no? Recuerde que si estás aquí en Santiago del Estero, nosotros estamos predicando la palabra del Señor cada lunes y sábado a las 21 horas. Ayer fue un día de bendición también, como cada momento que estamos en la plaza compartiendo allí la palabra. Les comento al aire, aprovecho la oportunidad, que el remis que nos llevó hasta la casa, bueno, justo nos había acompañado el hermano Héctor Coria. El remis al escuchar que hablábamos de Dios y hablábamos de que veníamos de predicar, porque él se interesó un poco por el parlante, ¿no? Nosotros siempre llevamos el parlante en las piernas cada vez que vamos en el remis, y nos decía, ustedes son del Evangelio, me decía, nos preguntaba, y empezó a caernos a preguntas, ¿no? Básicamente nos saltaba de un tema para otro, me decía, ¿y cómo es el ayuno? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? ¿Y cómo es tal cosa? Parece que es una persona que ya tuvo contacto con el Evangelio antes y se sentía con necesidad de oración, ¿no? Y justo cuando nos dejó en casa, antes de que bajáramos de la unidad, ahí le pedimos permiso para orar por él, nos permitió orar por él. Y bueno, la verdad que estaba muy necesitado. Ahí en la oración nos quedamos unos minutos y al finalizar la oración, insistentemente nos dio el teléfono para que pudiéramos invitarlo para la iglesia. Entonces decía, no es casualidad que ustedes se hayan montado en el remis. Y bueno, la verdad que nos fuimos muy contentos. Tan pronto le dimos el teléfono y estuvimos en contacto esta mañana, gracias a Dios. Amén. Y bueno, nos dijo que después que nosotros nos bajamos del remis, durante toda esa noche había tenido mucho trabajo. Le demos la gloria a Dios porque justo habíamos orado por eso, que el Señor lo prosperara, que pudiera tener mucho trabajo y eso. Y bueno, nos mandó un audio y nos dijo que qué impresionante es el Señor, que después que ustedes Gloria se a bajaron, Dios. durante toda la noche tuve mucho trabajo, dice. Pero bueno, yo los voy a acompañar, agéndenme, háganme tal cosa. Entonces, bueno, ahí ya para la gloria de Dios, además de las almas que ganamos en la Plaza Libertad para la gloria de nuestro Señor, ahí Aleluya. hasta el remis también comparte esta dicha y les comparto este testimonio como bendición, ¿no? Qué lindo. Así que bueno, vamos a arrancar, mis hermanos, que el tema es muy lindo, muy amplio, y vamos a tratar de abordarlo siempre con la presencia de nuestro Señor, bajo la presencia del Espíritu Santo, y que sea Él que nos guíe a toda verdad y también a todo conocimiento de la profundidad de las Escrituras, ¿no? Vamos a dirigirnos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Este es un versículo muy, ¿cómo es? Muy conocido, ¿no? Un versículo muy conocido y que nos revela una verdad muy profunda al mismo tiempo, ¿no? Dice así la palabra de Dios, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Y una de las cosas que vamos a resaltar aquí es la palabra sed, que es un verbo imperativo, ¿no? Es una orden que nos da el apóstol Pablo de ser llenos del Espíritu Santo. Y esta orden encierra una cosa muy importante. Número uno, que la llenura del Espíritu Santo es algo constante, ¿no? Es algo que en la vida del cristiano debe renovarse continuamente. Alguno podría decir, y voy a soltar este comentario para que lo discutamos en el proceso, alguno podría decir, pero si el Espíritu Santo ya está en mí, ¿sí? Si yo como cristiano confieso a Cristo como mi Salvador, arrepintiéndome de mis pecados, el Espíritu Santo viene a morar en mi vida. ¿Por qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre que el Espíritu Santo esté en mí y haya una llenura del Espíritu Santo? Vamos a arrancar. Bien, ¿qué tal? Muy bien el tema, la verdad que es maravilloso. Y en realidad el Espíritu Santo no es que se nos entrega de a poco. El Espíritu Santo es uno solo, el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor es uno solo. Y no, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene automáticamente a nuestra vida y nos sella, como dice la palabra, para el día de la redención. No es que tenemos un poquitito y que cada vez hay que aumentar más espíritu en nuestra vida. No, no, no. Lo que es la relación con el Espíritu Santo es como una relación de pareja, una relación de amor. Hay que cultivarla día tras día. Cada día tenemos que llenarnos con su palabra, conocerlo más, es decir, estar permanentemente en contacto íntimo con el Espíritu del Señor para que de esa forma lo conozcamos mejor, lo conozcamos porque necesitamos conocer a nuestro Dios y necesitamos también esa llenura que es el conocimiento del Señor para poder desarrollar nuestra vida cristiana. Fíjense ustedes que el Espíritu del Señor no solamente nos acarrea los frutos del Espíritu Santo a nuestra vida, que son maravillosos, que es la templanza, la paciencia, el dominio propio, nos da tantas cosas maravillosas, incluso los dones espirituales, que son tantos, el don de lenguas, el don de discernimiento, de profecía y tantos otros dones, sino que también, aparte, el Espíritu del Señor nos trae otras cosas maravillosas a nuestra vida, como por ejemplo estas que voy a mencionar ahora. Provoca muchas bendiciones en nosotros. Una, por ejemplo, es que nos da sabiduría. El Espíritu del Señor nos da sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo no sirve para nada. Entonces, al tener la sabiduría del Señor, tenemos más capacidad para poder atraer a los pies del Señor Jesucristo más almas. Es decir, poder predicar su palabra, pero que penetre mejor esa palabra, porque vamos a tener el arma más poderosa, que es el Espíritu Santo, para poder dar esa palabra y las personas sean quebrantadas por el Espíritu del Señor, convencidas de pecado y puedan llegar a los pies del Señor. Amén. Amén, Jesús. Qué tremendo esto, hermano, lo que decía de vivir en el Espíritu, ¿no? No debemos de andar en la carne, sino de ser llenos en el Espíritu. Y hoy leía esta palabra que me confrontaba, porque ser lleno del Espíritu Santo es tener un buen testimonio. Miren lo que dice Romanos 2:24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Entonces nosotros debemos de dar un buen testimonio, amados hermanos, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, dando fruto en el nombre de Jesús, porque el creyente que no vive una vida llena del Espíritu Santo deshonra el nombre de Dios con su mal testimonio. Entonces los incrédulos van a blasfemar el nombre del Señor por nuestra culpa. Hoy debemos de arrepentirnos, confesar todo lo que nos impide vivir en el Espíritu, todo lo que nos hace vivir en la carne. Hoy debemos confesar y arrepentirnos en el nombre de Jesús y debemos de vivir una vida que glorifica a Cristo y que nos lleve en santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, Jesús, mi hermano Pablo también, excelente desarrollo de la cuestión, de la pregunta. Y me parece también fundamental agregar algunos conceptos que son un poco básicos, ¿no? Agregando lo profundo que ustedes ya acaban de mencionar, que cuando nosotros hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, es muy importante saber que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de una persona, no estamos hablando de algo, estamos hablando de alguien, ¿sí? Yo creo que eso es fundamental para que el concepto quede claro,
porque muchas veces tratamos al Espíritu Santo como si fuera algo y no es algo, es alguien con personalidad. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. Recuerden que estamos hablando del Dios bíblico de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera persona en la Trinidad es la persona que viene a morar a nuestro corazón y nos ayuda e intercede por nosotros. Usted sabía, querido amigo y amiga que nos escucha, amada audiencia que nos está oyendo, usted sabía que cuando usted está en sus momentos de debilidad, quien intercede por usted primeramente es el Espíritu Santo. Usted sabía eso, que usted le importa tanto a Dios, que el Espíritu Santo sabe perfectamente la necesidad que usted tiene y que aunque usted no se le esté pidiendo específicamente en la oración, el Espíritu Santo por usted sí lo está haciendo. Romanos 8:26 dice, mas el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Pregunta el apóstol. No lo sabemos. Esa es la respuesta. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, Él toma la potestad y la autoridad de cuando usted está orando, aunque usted no esté pidiendo específicamente por su necesidad o no descubra precisamente cuál es su necesidad, Él lo está haciendo por nosotros. Lo que tenemos que hacer es rendir nuestro corazón en oración para que Él tenga esa oportunidad. De hecho, la Biblia también dice que el Espíritu Santo todo lo conoce, ¿no? Hasta lo profundo de Dios. Por eso Él tiene la autoridad y tiene la potestad de saber cuál es su necesidad. No sé qué opinan ustedes de esto. Sí, sí, otra cosa que también nos da el Espíritu del Señor, nos da poder para sanar, hacer milagros, y esto lo podemos comprobar claramente en Hechos 28, capítulo 3, cuando los apóstoles hacían milagros, siempre hacían milagros en las personas. Bueno, era también una forma que el Señor les proporcionaba estas herramientas para que pueda acrecentar la fe de la gente, ¿no? A otra cosa también que nos provoca el Espíritu del Señor en nuestra vida como bendición es que nos da fuerzas sobrenaturales, fuerzas como de búfalo. Isaías 40:29 dice, el de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto provoca, entre otras bendiciones, el Espíritu del Señor cuando lo tenemos, cuando estamos llenos de él. Amén. Jesús. Amén, amados hermanos. Y miren, lo que nos da la llenura del Espíritu Santo es autoridad para predicar el Evangelio. Cada vez que estamos en la plaza, vamos a predicar la palabra de Dios, que es poder de salvación para todo aquel que cree que Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy en día muchas iglesias no predican el mensaje de la cruz, ni siquiera predican el Evangelio completo. Solo predican la comodidad, la prosperidad, pero hoy el Señor nos llama a predicar el Evangelio completo, la cruz de Cristo, un mensaje que confronte, que llama al arrepentimiento, porque para que haya un avivamiento es necesario el arrepentimiento primeramente, y que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vamos a enumerar entonces algunas cosas que el Espíritu Santo hace, ¿sí? Vamos a hablar un poco del Espíritu Santo, de cuáles son las cosas que hace. Primero, nos convence de juicio y de pecado, ¿no? Él nos trae la convicción de que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador, ¿sí? O sea, Él nos quita la venda de los ojos. Querido amigo, querida amiga, quizás usted se está preguntando en su casa o ahí donde nos está escuchando, bueno, pero yo nunca le he hecho daño a nadie, no le hago daño a nadie, soy una buena persona, soy un buen vecino, hago las cosas que me corresponden, pero siempre nuestra naturaleza pecaminosa en algún punto de nuestra vida ha incurrido en una transgresión de la ley de Dios. Por ende, nosotros somos todos pecadores, dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿quiénes son los únicos que pueden darse cuenta de esta realidad? Aquellos que el Espíritu Santo les trae convicción de pecado. Por ende, somos nosotros llamados al arrepentimiento y luego llamado a una fe que nos salva. Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos mediante la fe. Y esta no es de ustedes, que no es de nosotros, la fe, porque viene de Dios para salvarnos. Pues es don de Dios y no por obra para que nadie se gloríe, dice el verso 9. Por ende, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Segundo, empezar el proceso de restauración y santificación, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la palabra. Juan 17 dice que Jesús en su oración sacerdotal dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y también Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Por ende, allí la palabra de Dios, que también es inspirada por el Espíritu Santo, nos santifica.
Por ende, el Espíritu Santo nos santifica de dos maneras, a través de la presencia interna que mora en nuestro corazón y a través de la palabra misma que Él mismo inspiró. Por ende, su trabajo también es santificarnos y prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Y tercero, que es algo que dijo nuestro hermano Pablo acá, otorgarnos dones para el ministerio. Ahora bien, es importante decir algo que capaz muchas personas no lo saben, pero una persona que es usada tremendamente por Dios en algún don específico, sea don de sanidad, sea don de milagro, sea don de ciencia, de conocimiento, cualquier don que el Espíritu Santo le haya otorgado a usted, primero debe saber que es para la edificación de la iglesia, no es para la exaltación de la persona. Y segundo, que una persona que sea usada en los dones no necesariamente significa que esté llena del Espíritu Santo. Yo sé que esto a algunas personas les puede resultar chocante, pero lo voy a mostrar con la Biblia. Corintios es una de las iglesias más carnales de todo el Nuevo Testamento y es la más usada en los dones. ¿Sabían ustedes eso? Cuando ustedes van a las epístolas de Pablo, la única iglesia a donde el apóstol Pablo hace énfasis en los dones es en la iglesia de los Corintios. Y ahí ellos eran usados tremendamente por los dones, porque decían que hablaban en lengua, que profetizaban, hacían milagros, sanidades. Ellos eran usados por los dones, pero no eran llenos del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo puede identificar que hay una diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y los dones. Entonces, ¿cuál es la llenura del Espíritu Santo? Los frutos. Cuando una persona está llena del fruto del Espíritu Santo, ahí podemos decir que la persona está llena de Dios. Recordemos que el don es simplemente la expresión externa de algo que Dios está haciendo sobrenaturalmente. Pero eso no significa que esa persona esté llena del Espíritu Santo solo por el ejercicio de los dones. Porque los corintios eran una iglesia carnal, por ende necesitaban llenarse del Espíritu Santo a pesar de que estaban siendo usados poderosamente por los dones del Espíritu, ¿no? Así es, pastor, así es, verdaderamente. Los frutos del Espíritu Santo son los que dan, no solamente son señal de que estamos llenos del Espíritu Santo, sino que también somos salvos. Al haber nacido de nuevo a través del Espíritu del Señor y de su palabra, somos totalmente salvos. Podemos caminar en esta vida con la esperanza de salvación como yelmo. Otra cosa que provoca como fruto del Espíritu también el Espíritu Santo del Señor es que nos transforma completamente. Es decir, hay un nacimiento de nuevo, lo que acabamos de mencionar, y además nos transforma en nuevas personas. Y hay un caso muy real, bueno, un caso en la palabra, cuando el rey Saúl, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos, lo convirtió en otra persona, le puso el sello y le puso también, le regaló el don maravilloso que es el don de la profecía. Pero ya había comentado también en el versículo anterior esta palabra de que él había sido mudado a otro hombre, porque automáticamente nos transforma. Significa que el Espíritu del Señor lo que hace es renovar el espíritu de nuestra mente. Como dice Romanos 2, que no nos conformemos a este espíritu, sino que nos transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento para conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta renovación de la mente la hace solamente el Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Miren lo que dice Romanos 14:17, amados hermanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces la llenura del Espíritu Santo nos permite vivir en paz y en gozo, frutos, ¿no?, del Señor. Entonces lo que nos da un poderoso testimonio ante los incrédulos. Entonces una iglesia llena del Espíritu no es una iglesia fría ni apagada, sino una iglesia avivada en el fuego de Dios, que refleja el carácter de Cristo y lleva frutos para el reino de Dios. Amén. Amén. Hay algo importante también, porque todo lo que hemos mencionado es tan rico en espíritu, de verdad que todo lo que han dicho es una riqueza espiritual directamente de la palabra de Dios. Debemos saber algo que nosotros a veces nos preguntamos, ¿no? Porque hay otra cosa que también hace el Espíritu Santo que no hemos mencionado hasta ahora, y es ungirnos. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Ese es un tema bastante controversial. Obviamente llevaría un poco más de un programa desarrollarlo, pero vamos a hablar por encimita, ¿no? Porque muchos cristianos piensan que no son ungidos por el Espíritu Santo y que solamente son unos pocos los que tienen derecho a conocer al Espíritu Santo, a hablar con Él, a escucharlo, a dejarse usar por Él, ¿no? Y en realidad la unción del Espíritu Santo viene a todos los creyentes, ¿no?
Juan nos dice que nosotros tenemos la unción del santo y no necesitamos que nadie nos enseñe, ¿no? Sin embargo, es importante aclarar que él no está hablando de la enseñanza de la doctrina. Obviamente, él mismo está enseñando al decir eso. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos revela toda la verdad de Cristo. Entonces, esa enseñanza que nos trae la unción la tienen todos los cristianos que son nacidos de nuevo, como dice mi hermano Pablo, ¿no? Pero también la unción tiene la particularidad de prepararnos para el servicio. En el Antiguo Testamento, tanto los profetas como los reyes eran ungidos para la preparación del oficio que iban a ejercer. Efectivamente, Saúl, como ya lo venía mencionando mi hermano Pablo, él fue ungido como el primer rey de Israel, ¿no? ¿Y para qué se unge? Para que él esté preparándose de recibir la dirección de Dios para efectuar su ministerio, ¿no? Entonces la unción nos prepara para el ministerio, para lo que vamos a hacer para el Señor. Jesús mismo, Jesucristo mismo, cuando Él está en la sinagoga, se cumple en el verso de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para proclamar el año agradable del Señor, para dar libertad a los cautivos, para predicar el Evangelio a los pobres. Entonces, la unción siempre tiene un propósito, que es servir en el ministerio de nuestro Dios. No es para que alguien se gloríe, para que diga, mira cómo Dios me usa, yo soy el único espiritual. No, no, tenemos que tener siempre un espíritu humilde y dejar que sea el Espíritu Santo que nos unja para elaborar esa tarea, ¿no? Para llevar a cabo esa tarea. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos, respecto a eso? Sí, sí, así es, perfectamente. Fíjense que aquí también tenemos casos como por ejemplo el caso de Sansón. Muy clarito el caso de Sansón, como el Espíritu del Señor lo llena a él, viene con poder sobre él para que él comience su ministerio y lo desarrolla siempre a través del Señor y cómo termina después él sin el Espíritu del Señor. Y aquí dice muy clarito, dice el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Bueno, aquí le da fuerza, fortaleza total. Y después, ahí termina, fíjense ustedes, el libro de Sansón, la historia de Sansón diciendo, y cuando Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tremendo, ¿no? Hoy cambia esta situación porque a partir del nuevo pacto del Señor Jesucristo no es que el Espíritu del Señor nos llena y después se va, viene y se va. No, 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 no. El tema es no anularlo al Espíritu del Señor. Claro. Sabemos que nos tiene que caer la ficha de que Él habita dentro nuestro con toda la plenitud de su deidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no lo podemos anular, tenemos que caminar con Él sabiendo que es otra persona, somos dos los que caminamos en realidad en la vida, no solamente nosotros, sino nosotros y el Espíritu del Señor, que es el mismo Dios. Amén. Es Jesús. tremendo, ¿no? Si la palabra dice que no debemos contristar al Espíritu Santo, ¿no? Claro. Sino que debemos dar fruto, como lo dice en Gálatas 5, 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, nosotros debemos como creyentes manifestar los frutos espirituales del Señor, porque debemos dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque a falta de fruto, muchos incrédulos niegan y rechazan a Cristo. Entonces hoy el Señor nos llama a dar buen testimonio, hermanos, a dar fruto, aunque sé que esto es muy confrontante. Hay mucha gente que quizás hoy esta palabra le va a tocar su corazón. Por ejemplo, a mí me está tocando el corazón. Y debemos ser llenos del Espíritu Santo, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar todo lo que nos separa de la gloria de Dios, amados hermanos. Quiero, si me permite, continuar con lo que ha dicho Jesús. No podemos contristar al Espíritu Santo. Tenemos que pensar, hermanos, amada audiencia, que nosotros debemos actuar sabiendo que estamos en realidad con otra persona en nosotros, o sea, caminando con otra persona. Entonces, no podemos hacerlo fumar al Señor si porque no le gusta fumar. Entonces, dejemos de fumar. No podemos drogarnos porque al Espíritu del Señor no lo podemos hacer fumar al Señor. A Él no le gusta ni fumar, ni drogarse, ni nada. Incluso ir a lugares a donde el Señor no iría. Me pregunto, Señor, ¿vos irías a este lugar? Y a un boliche seguramente que no iría el Señor. Así que, ¿por qué voy a ir? Y lo voy a hacer vivir al Señor. Y hacer entrar en lugares en donde Él no lo haría jamás. Por eso nos tenemos que
convencer realmente de que somos dos personas, no somos uno solo, sino nosotros y el Señor. Amén. Es importante saber también, voy a ahora atajo lo que ustedes me dicen, que esto contesta la inquietud inicial que decíamos en la radio, ¿no? Aquí en el comienzo del programa, que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Cuando ellos están diciendo de no contestar al Espíritu Santo, está hablando de una cualidad, de un sentimiento de una persona, ¿no? Solamente una persona se puede poner triste, ¿no? Ni siquiera los animales. A veces interpretamos que los animales están tristes, pero en realidad la conciencia de la tristeza es de la conciencia de una persona consciente y humana, ¿no? En este caso, el Espíritu Santo es una persona divina, pero manifiesta estas cualidades de tristeza, de enojo, que son también cualidades de Dios. Recuerden que somos hechos imagen y semejanza de nuestro Señor y tenemos ciertos atributos que compartimos con Él. Por ejemplo, Isaías 61:10 dice que el Espíritu Santo se enojó. Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se pone triste, no contristan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla también, ¿no? Esto está en Hechos capítulo 13, verso 2. Dice que el Espíritu Santo decía, apárteme a Saulo y a Bernabé para lo que lo he llamado. O sea, nos llama y nos habla. Entonces, ¿cuál puede ser la razón por la que un cristiano no experimenta los frutos del Espíritu Santo en su vida y por qué constantemente está luchando por ser usado con los dones? Precisamente por lo que decía el hermano Pablo también y lo que decía el hermano Jesús, porque estamos contristando al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está triste, no está efectuando eficazmente su obra en nosotros. Nosotros estamos demorando al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todavía no soltamos el pecado, porque todavía estamos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Estamos asistiendo a lugares que nos invitan y nos tientan a hacer, a satisfacer los deseos de la carne y no los del espíritu, ¿no? La Biblia dice eso, satisfagan el espíritu y no lo de la carne, porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. De manera que si usted está satisfaciendo los deseos de la carne, usted está luchando contra el espíritu y lo que él está haciendo con usted. Por eso muchos cristianos pasan años y años sin poder ser usados por Dios, porque están demorando la obra del Espíritu Santo en ellos. Y mire cuánta paciencia tiene el Señor, que Él espera y espera y espera y obra y pone el querer como el hacer en nuestra vida para que busquemos al Espíritu Santo, para que renunciemos a las cosas de la carne. Hay que renunciar a las cosas de la carne. Querido amigo que usted está del otro lado y tal vez me esté escuchando desde un remis, ¿por qué usted se preguntará, bueno, ¿por qué Dios no quiere que yo vaya a boliches o no tome alcohol en exceso o no fume cigarrillos? Porque lo que usted está haciendo es satisfacer los deseos de la carne, que está llevándolo constantemente a un estado de pecaminosidad continua. O sea, Dios no puede contaminar su presencia con el pecado porque Él aborrece el pecado, Él es santo. Él no puede estar teniendo ninguna clase de comunión con la oscuridad y las tinieblas, según de Corintios 6:14. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, ¿no? Aquí, por ejemplo, también el libro de los Hechos, quiero mencionar esta cita bíblica, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué tremendo, hermanos, poder con nuestra propia presencia, simplemente con nuestras palabras, poder irradiar esa presencia del Espíritu del Señor en nosotros. Es decir, poder manifestar que estamos llenos del Espíritu Santo, que la gente se dé cuenta, pero si yo lo conozco, este no ha estudiado nada, este es un chango sencillo, simple, no tiene preparación de nada y sin embargo habla con toda autoridad y con toda claridad y con mucha autoridad. Bueno, es justamente la autoridad que nos da el Espíritu del Señor, esa sabiduría de Dios que solo el Señor nos puede dar, la sabiduría del cielo y no la de la tierra. Amén. ¿Algún comentario adicional, Jesús, antes de irnos a la pausa? Sí, hermanos, mire lo que dice segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, la llenura del Espíritu Santo nos impulsa a dar frutos, y frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay millones de personas que se van al infierno, porque no confiesan a Cristo como su único Señor y Salvador, porque no dan un buen testimonio. Entonces hoy es necesario ser llenos del Espíritu Santo y dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Amén, amén. Bueno, mis amigos y amigas, hermanos, hermanas, estamos ya en la primera pausa del programa, pero antes comunicarle que usted todavía está a tiempo de comunicarse con nosotros enviando un mensaje al 385-582-6280. Vamos a aprovechar en este punto para mandar los saludos a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón,
los hermanos que nos están escuchando. Aquí los hermanos tienen algunos saludos personalizados, ¿no? Sí, sí, yo quiero mandar un saludo aquí a nuestra hermana, a nuestra querida hermana Betty, que va a cuya otra iglesia se congrega, pero escucha siempre, nos escucha nuestro programa, la Betty de Ocampo, también a su hija Ivana y a su hijo Hernán Gonzalo, que están escuchando el programa, y a todos, a sus nietitos también, a sus familias. A Marcelo Rafael, a su esposa, la Marielita Trejo, un hermoso matrimonio en el Señor, a la Verito Santillana, a su hijo Iván también, que siempre nos escucha, a la Cari Turre, como siempre, pidiendo oraciones, siempre oramos por vos, Cari. También a Cristian Pieretto, a su esposa que nos está escuchando, Ángeles Avellaneda de Pieretto, y sus hermosos hijitos, Fabricio y la Emita Pieretto. También a la Belén Manzoni, cómo no, mandarle saludos a la Belén Manzoni con sus hermosos pichones, mis queridos hijos, la verdad, los quiero yo como hijos míos, a Mateito, a la Carmencita, a la Camila y a Juli también. Un saludo para los papás de la Belén, toda esta familia maravillosa en el Señor. Alvarito Montenegro, también a su familia hermosa y de su esposa. Y después seguimos con otros saludos. Amén. Pastor. También saludamos a la hermana Carmen, a la hermana Margarita y al hermano Mariano Luna, que nos están escuchando en este momento y están comentando por nuestro grupo de Factor de Fe, perdón, hermanos de la Iglesia Aposento Alto. Bendiciones, mis hermanos, estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Comentarles nuevamente que estamos a tiempo para comunicarse con nosotros. Mándenos un mensaje de WhatsApp, un comentario, alguna pregunta, algún pedido de oración, ¿sí? Principalmente al teléfono 385-582-6280, y ahí puede comentarnos lo que usted esté necesitando, cualquier pedido de oración, pregunta, consulta o intervención en el programa que estamos tratando, porque estamos hablando de un tema muy lindo que es cómo ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí estamos metiendo un poco de bocados en cuanto a quién es el Espíritu Santo. Ahí nos estamos, es imposible apegarnos a un solo tema cuando estamos hablando del Espíritu Santo, porque estamos hablando nada más y nada menos de aquel ser que habita en nuestro corazón y nos está llevando a toda verdad, a toda justicia, y intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Amén. Bueno, aprovechando el tiempo, mis hermanos, quiero indicarles también lo siguiente. Recordemos que estamos en la Plaza Libertad todos los lunes y sábados a las 21 horas. Ahí estamos orando por toda aquella persona que se acerque a la Plaza Libertad. Si estás en Santiago, acércate sin temor. Ahí estamos orando por todas aquellas personas que tienen necesidad, que están afectadas por algún problema o que tienen algún tema en específico. Por favor, acérquese el lunes y sábado a las 21 horas en la Plaza Libertad, o si no, congréguese con nosotros en la iglesia Aposento Alto 120, todos los domingos a las 20 horas en el Hotel Savoy. Todos los domingos a las 20 horas en el Hotel Savoy. Ahí estamos como iglesia en los cultos generales. Ese es el horario de verano por ahora, así que acérquese sin temor. Ahí estamos congregados como iglesia. Bien, hemos dicho, vamos a hacer una recapitulación de lo que dijimos en la primera parte. Dijimos que el Espíritu Santo es una persona. Dijimos que para estar lleno, la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es manifestar el fruto. Dijimos también que no debemos contestar al Espíritu Santo, que tiene cualidades de persona, que se enoja, se pone triste, habla. Y también estamos diciendo que es el que nos ayuda, ¿no? Que nos permite tener conocimiento de lo que Dios quiere con nosotros, nos unge para prepararnos para el ministerio. Y también hay que añadir que el Espíritu Santo pues es totalmente necesario para que podamos llevar a cabo la obra cristiana, ¿no? No podemos hacer nada sin Él, ¿sí? Separado de Jesús y del Espíritu Santo y del Padre, no podemos hacer nada. Aparte, Él es el que nos pone a querer como al hacer para buscarlo, es el que nos incita a tener fe y al mismo tiempo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? Es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el primero que nos ayuda a confesar nuestros pecados cuando hemos fallado, cuando hemos caído. O sea, se preocupa de tal manera que está con nosotros. Y al mismo tiempo, mis amigos, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador, es el que está insistiendo constantemente de que abras tu corazón. Amén. Así que aprovecha cada oportunidad que el Espíritu Santo te da para que podamos estar allí. Y antes de darle la palabra a mis hermanos, quiero decirles algo, porque vamos a hablar de esto, ¿no? Quiero poner el tema sobre la mesa, a ver qué opinan ustedes. A veces pensamos que los cristianos no se pueden poner tristes, no se pueden deprimir, que quizás los cristianos no se pueden desanimar, pensando que los cristianos que pasan por estas cosas no están llenos del Espíritu Santo o no tienen el Espíritu Santo. Y eso es una falsedad, porque nosotros como seres humanos estamos sujetos a circunstancias difíciles, ¿no? Recordemos también que Jesús mismo se puso triste. Recordemos también que los apóstoles atravesaron diversas pruebas
y diversas situaciones en las que se vieron involucrados algunos sentimientos. No siempre estaban gozosos. El apóstol Pablo lloraba muchísimo también por los discípulos que no caminaban conforme a la palabra de Dios, de manera que el Espíritu Santo permite que las emociones humanas sigan interactuando en nuestro corazón, porque seguimos siendo humanos. Lo que sí tenemos que tener es la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros. El diablo quiere hacerte creer que porque estás triste, porque no tienes gozo, porque no estás deprimido, es porque Dios ya te desechó, o porque Dios te dio un tiempo que no lo cumpliste y ahora Él ya te desechó. Y eso no es posible, mis hermanos. El Espíritu Santo viene para sellarnos para siempre y para cumplir la obra de Dios en nuestra vida. Sí, yo quiero hablar de la promesa del Señor, Ajá, la amén. gran promesa. Y también exhortarte, amada audiencia, a que busques del Señor y que te llenes del Espíritu del Señor, porque Él está desesperado por llenarnos. Él está desesperado por llenarnos con su Espíritu Santo. Fíjense ustedes aquí en el libro de los Hechos. Dice, y más esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, ya lo había profetizado el profeta Joel. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estamos, hermanos, viviendo esa maravillosa etapa, la etapa de la gracia. El Señor está desesperado por llenarnos de su Espíritu Santo. Aprovechemos eso, aprovechemos no solo para ser salvos, sino para poder llevar a otras personas, para que las almas sean llevadas a los pies del Señor Jesucristo y más gente pueda ser salva, empezando por nuestra propia familia de carne y de sangre y siguiendo por la gente que amamos, la gente que nos rodea, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra nación. Es necesario interpretar este tiempo, que es el tiempo de la gracia, el tiempo en donde el Espíritu del Señor anda buscando a quien llenar, anda buscando para llenarnos. Amén. Jesús. En el nombre de Jesús, bueno, hoy la llenura del Espíritu Santo es el que va a producir el avivamiento en nuestros corazones, pero todo comienza con la oración, con la búsqueda, con la confesión de nuestros pecados. Miren, hermanos, lo que dice en Hechos 6.3 y 4.31 y 4.32. Mire, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, amados hermanos, esto? Que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, nos permite predicar con denuedo, con pasión, con fervor la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Hoy necesitamos predicar el Evangelio para que mucha gente sea salva, y solo a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso que está diciendo Jesús allí es importante porque ahí aclara un poco el tema de la confusión que suele haber cuando se dice en la Biblia que el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía, ¿no? Y normalmente solemos decir que la profecía es únicamente la revelación de algo sobre alguien o la revelación de algún evento futuro, ¿no? Y tenemos que tomar en consideración que la palabra profecía en la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente, es profeteia, que significa hablar la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. O sea, en realidad influido por el Espíritu Santo, mejor dicho, pero no confundir los términos y no haya equivocaciones. Entonces, cuando todo el mundo predica la palabra de Dios, inclusive el Apocalipsis, que tiene eventos futuros, ahí está profetizando. Cuando habla la palabra de Dios en denuedo, está profetizando. Cuando le dice a una persona, si tú abres tu corazón a Cristo, Cristo te va a transformar y te va a sanar, está profetizando. Entonces, la profecía no se limita únicamente a esto, a revelar algún evento sobre alguien, a revelar algo oculto, sino también hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén. Aquí en Santiago capítulo 4 dice lo que el hermano Pablo estaba diciendo también. Este es el fundamento bíblico de lo que él estaba diciendo. Santiago capítulo 4, verso 5 dice así: o piensan que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No, no es en vano. Él en realidad nos anhela celosamente. Aparte que lo hizo morar en nosotros. Y la palabra morar también tiene un significado muy importante. Recuerden que no es lo mismo una casa que un hogar, ¿sí? Una casa es el lugar donde nosotros habitamos, ¿sí? Pero no necesariamente una casa es nuestro hogar, ¿se entiende? O cuando habitamos en un lugar temporal, cuando vamos de vacaciones o estamos en algún sitio de manera temporal, ese no es nuestro hogar, estamos ahí de manera temporal. Nuestro hogar es donde habitamos constantemente, donde ahí está nuestra vida, donde moramos. Entonces, cuando la palabra, aquí usa la palabra morar, quiere decir que lo hace de manera indefinida. O sea, Él ha determinado que tu corazón
sea el hogar de Dios. Qué tremendo es esto, porque en el Antiguo Testamento querían construirle casa al Señor y Dios decía, mira, ¿quién me va a hacer casa a mí en la tierra, no? Y decía la palabra que si los cielos, ni los cielos ni los cielos lo pueden contener, ¿qué casa le vamos a hacer al Señor? Y Él ha escogido el lugar más íntimo, que es nuestro corazón, para morar. Así es el Señor. Nos sorprende de esa manera. Él elige ese lugar íntimo, el más pequeño. Aunque los cielos de los cielos no lo puedan contener, Él decide, por su propia voluntad y amor, morar en tu corazón y en el mío. Mire qué privilegio tan grande es esto. ¿Cómo vamos a desaprovecharle el tiempo de la gracia con el Espíritu Santo preparándonos si antes estaba en un tiempo de ley difícil de habitar? Si nosotros pudiésemos estar en ese tiempo, ¿cómo seríamos? Pero hoy estamos en tiempo de la gracia, donde tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. Así es, ya también quiero rescatar esta lectura. Pero recibiréis poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nos exhorta el Señor a llevar su palabra, ser llenos del Espíritu, buscar esa llenura del Espíritu, buscarlo y recibirlo al Señor como único y suficiente Salvador, y poder llevar con esa sabiduría, con ese poder que recibimos del Espíritu del Señor, poder llevar su palabra hasta lo último de la tierra, es decir, predicar el Evangelio de la luz, de la gloria de Cristo. Amén. Jesús. Amados hermanos, miren lo que voy a leer en Hechos 4:8. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que la llenura del Espíritu Santo nos capacita para predicar la palabra con denuedo, con autoridad, predicando a Cristo crucificado, lo cual es locura para los que se pierden, pero poder de Dios y salvación para los que creen en el Evangelio. Amén. 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 Muy buena palabra esa, la verdad que sí. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿no? Pero ¿quién es el que produce todo esto? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que produce todo esto. Y esa es la cualidad que nos falta hablar también. La verdad que el tiempo se nos va demasiado rápido. Es la cualidad que decía Pablo del poder, ¿no? Que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora quiero enfatizar esto, quiero hablarlo no solamente a los hermanos que nos están escuchando ahora, sino a los que eventualmente nos van a mirar en YouTube en un video diferido, porque subimos esta transmisión 24 o 48 horas después de haber salido en vivo. Lo subimos a nuestro canal Factor de Fe y Perdón. Suscríbete, ayúdanos a compartir el contenido que allí está, porque queremos bendecir a todo aquel que tenga acceso a estos programas, ¿no? Primero que nada, decirle que el poder del Espíritu Santo no solamente se manifiesta en los dones espirituales. A veces pensamos que el poder se limita a una sanidad, a un milagro, a una liberación, o simplemente a comunicarnos alguna verdad bíblica. No solamente ese es el poder. ¿Usted quiere saber cuál es la manifestación más grande del poder de Dios? Mírese usted en el espejo. Mire usted quién era usted hace unos años atrás y quién es usted ahora. Ese es el milagro más grande del Espíritu Santo. Transformar la vida de alguien. Hay gente que pasa años en oficinas de psicólogos, hay gente que pasa años en consultorio de psiquiatría y nunca logran lo que el Espíritu Santo puede lograr como lo logró con usted y conmigo. Porque si nosotros hacemos una introspección y una recapitulación de lo que ha sido nuestra vida, cómo éramos nosotros ante Cristo, cómo estábamos enfermos, estábamos caídos, estábamos sin propósito, y cómo somos ahora. Ahora somos llenos del Espíritu Santo porque Él está haciendo la obra en nosotros. Ese es el mayor milagro. Es más, ese milagro es aún más grande que Dios lo utilice usted para resucitar a algún muerto, sanar a algún enfermo, liberar a algún cautivo. El mayor milagro es que Dios transforme la vida de la gente, porque eso no lo logra nadie humanamente hablando. Solamente el Espíritu Santo tiene el poder para poder transformar las vidas. ¿Y cómo nosotros recibimos ese poder? A través de la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es
la principal inspiración, la principal influencia que el Espíritu Santo nos coloca en nuestra vida. Bueno, amados hermanos, ya estamos en la segunda pausa. Todavía nos quedan unos minutitos más de programa, pero todavía estás a tiempo para comunicarte con nosotros, ¿sí? Puedes hacerlo a través del WhatsApp 385-582-6280. Ahí puedes comunicarte. Seguimos con los últimos saludos ya. ¿Alguien más para saludar ahora, Pablo? Sí, sí, quería mandar un saludo a la señora Ana Silly, que nos está escuchando. Un saludo grande para usted, para sus hijitos hermosos, señora Ana. Y estamos orando, orando como siempre por usted, por toda la gente que nos pide oración. Siempre estamos ahí al pie del cañón. Amén, amén. Bueno, vamos a la segunda pausa y ya venimos con la última parte de su programa Fe Cristiana Actualidad. Ya que nos llene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo nos llene y nos prepare para la obra que Dios nos ha llamado. Mis amados, estamos ya en la parte final de su programa Fe Cristiana Actualidad. Recuerde que si recién está escuchando esta emisora en esta hora, no se preocupe, porque nosotros vamos a subir esta transmisión en vivo a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí puede disfrutar de todo el programa completo. Le invito a que lo haga porque está muy edificante. Y vamos a estar, por supuesto, con todo el contenido allí, ¿no? También le invitamos a que se sume este día sábado a las 21 horas, si usted está en Santiago del Estero, para que nos acompañe en la predicación de la palabra, en la oración, en la adoración a nuestro Señor, porque ahí la plaza es nuestro principal motivo de reunión, ¿no? Aquí en Santiago del Estero. Y también nos congregamos, si no prefiere ir a la plaza, pero quiere acompañarnos a la iglesia, en nuestro culto general, en el Hotel Savoy, todos los domingos a las 20 horas. Ahí estamos, Iglesia Aposento Alto 120.